Hola, voy a resolver el ejercicio número 39 relacionado a costos de importación. Este ejercicio nos habla de la empresa del comercio S.A. que solicita la siguiente mercadería a la empresa Ritz Corp. con domicilio en Londres, Inglaterra. Recordemos que hay que llevar por una parte los cálculos de los costos y por otra parte vamos a ir haciendo los asientos. Entonces voy a comenzar. Nos dice que tenemos dos productos, 50 litros de jarabe a 80 por litro y 100 kilos de cacao en grano que tiene un valor de $10 el kilo. Entonces voy a tener los dos productos, el jarabe, el cacao, cuyo costo va a ser, en un caso, 50 litros a 80 y en el otro 100 litros, perdón, 100 kilos a 10. De ahí lo tengo. Una vez que tenemos el dato de los kilos y los litros, yo sé que con este costo vamos a realizar el valor de la mercadería importada. Para fines prácticos, a partir de ahí nos calcularán el seguro, el flete, y cuando llegue ya a la aduana vamos a tener también cálculo de los impuestos correspondientes. Así que toda la mercadería fue puesta en un contenedor en el puerto Southport el 23 de febrero. Para el pago de estos productos abrió una cobranza con el banco Interfin a 50 días por $5,000, que estos serían estos $5,000 de acá, ¿verdad? Al final yo estoy haciendo una importación por $5,000. Entonces, voy a hacer el asiento. En esa fecha, nosotros tenemos el 23 de febrero del 2000X, mercadería en tránsito, con un documento por pagar. Vamos a ver a qué tipo de cambio. Dice que el banco cobró $50 en efectivo de comisiones. Entonces nos cobró una comisión. Por aquí bancos. Estos gastos de conformidad con la NIC 2 son capitalizables, ¿verdad? Recordemos que la NIC 2 dice que todos los gastos en que yo incurra, pues los puedo ir capitalizando y también todos los impuestos, excepto los que son, tienen el carácter devolutivo, que es el que tiene el IVA. Entonces, pues prácticamente que el IVA es el único impuesto que no vamos a capitalizar en este caso. Aquí nos están hablando de esa comisión, que entonces la voy a adicionar. Por un lado, tengo los $5,000 de la mercadería. Dice que el tipo de cambio es de 550. Y también tengo la comisión de 50 a 550. Y esto sería el costo de la mercadería en tránsito. Ahí lo tenemos. Continuamos. La venta fue FOB, lo que significa, si recordamos los términos del comercio internacional que vimos en clase, que la mercadería queda puesta entonces en el medio de transporte, en este caso en un barco, y a partir de ahí el comprador es el que tiene que pagar todo, es el que se hace responsable. Dice que la mercadería encargada del transporte del contenedor es Fast Ocean Liner, que trae la mercadería por vía marítima hasta Puerto Limón y cobra $500 el 26 de octubre, cuando el tipo de cambio era 1 igual a 552. Entonces, dos elementos importantes. Uno, pues bueno, voy a hacer el asiento. El 26 de febrero pagué el respectivo flete, que va a ser capitalizable, mercadería en tránsito contra bancos, por, aquí lo estiman, el monto de $500 a 550. Y además nos habla, perdón, no 550, de 552. Ahí está. Nos habla de que el seguro por el transporte de la mercadería está a cargo de la empresa American Insurance Company, que cobra $200.
Entonces, esta empresa, 28 de febrero, también paga un seguro de $200. $200 cuando el tipo de cambio es de 550. Ahí lo tenemos. Para fines de nuestra mercadería, recordemos que tenemos que llevar esa tabla paralela. Yo ya tenía el costo de la mercadería. Le voy a calcular cuánto es lo que le corresponde de flete y de seguro. Recordemos que nosotros ocupamos, que es el objetivo de todo este ejercicio, saber cuánto es el costo del jarabe y del cacao producto de la importación. El seguro y el flete son generales, no es un flete para el jarabe y un flete para el cacao, o un seguro para el jarabe y un seguro para el cacao, sino que es un seguro y un flete general para mi importación. Yo ocupo asignarle un pedacito del jarabe y un pedacito del cacao para al final saber cuánto es su costo. Esto lo vamos a hacer de forma proporcional, como lo vimos en la parte de los costos de distribución, de acuerdo al porcentaje que representa. Aquí, ese porcentaje va a ser 80% de la importación es el jarabe y el 20% es el cacao. Entonces, para fines del flete, el flete me costó $500. Por tanto, el 80% es del jarabe y el 20% es del cacao. Y en el caso del seguro, que son $200, el 80% es del jarabe y el 20% del cacao. Este es el valor de mi importación, el costo más el flete más el seguro. Cuando llegue la mercadería a la aduana, este va a ser el valor aduanero en dólares. Le vamos a colonizar al tipo de cambio del día en que llegue la mercadería a la aduana. Ok, ahí lo tenemos. Nos dice que el 12 de marzo llega la mercadería a Limón y fue desalmacenada del barco por la agencia aduanal Aeromar S.A., que envió una factura con fecha del 15 de marzo por la suma de 20,000 colones, perdón, más impuesto de ventas importante, esos 20,000 colones de los servicios aduaneros se pueden capitalizar, pero lo que corresponde al IVA no. Así como el valor total del impuesto de aduana, otros gastos de 35,000 que son cancelados de una vez y la mercadería importada paga los siguientes impuestos. Entonces, aquí ya vamos a poder calcular el costo de nuestra importación antes de incluirla en el asiento, agregándole a mis dos productos los respectivos impuestos y los servicios de la aduana. Los impuestos se van a calcular sobre el valor aduanero de ese momento, que se van a colonizar al tipo de cambio de la fecha en que llegó la mercadería a la aduana y que se está haciendo el trámite. Si vemos ahí nos dice que la póliza de desalmacenaje tiene fecha de aceptación, perdón, del 13 de marzo, cuando el tipo de cambio era $1 igual a 555. Entonces, en esa fecha, llega la mercadería a la aduana, cuando el tipo de cambio es de 555. Y si recordamos, yo tengo que utilizar unas fórmulas que van en cadena calculando un impuesto y después el siguiente impuesto toma en cuenta los impuestos anteriores más el valor de la aduanera en colones y ahí va sumando. Entonces, como primer paso, yo cuando llega la mercadería a la aduana y hago el trámite de la póliza de desalmacenaje, yo voy a tener el valor aduanero, que es el costo, el seguro y el flete de mi mercadería, y la voy a colonizar al tipo de cambio de esa fecha para obtener un valor aduanero en colones con el cual me van a calcular los diferentes impuestos. ¿Qué impuestos? Bueno, aquí nos dice que tenemos el DAI, el selectivo de consumo, la ley 6946 y el impuesto al valor agregado, y básicamente el DAI va a ser sobre el valor aduanero. Entonces,
La fórmula decía valor aduanero por el tipo de cambio, que ya lo tenemos aquí, sería el valor aduanero en colones, por la alicuota que va a variar de acuerdo al producto. En este caso, en el jarabe es un 5%, y en el caso del cacao es un 15%, y va a ser lo mismo, valor aduanero en colones por un 15%. Pero aquí le puse signo de multiplicación, ahí está. Ahí estaríamos con el derecho arancelario de importación. Ahora tenemos el impuesto selectivo de consumo, que este va a ser el valor aduanero en colones más los derechos arancelarios por la alicuota que corresponde. También cambia de acuerdo al producto. Si lo vemos, 10% para el jarabe y 5% para el cacao. También tenemos lo que corresponde a la ley 6946, que es un 1% sobre el valor aduanero en ambos casos. Aquí es un porcentaje único, independiente del producto, y es sobre el valor aduanero. Y el IVA va a ser el valor aduanero, más los derechos arancelarios, más el impuesto selectivo de consumo, más la ley por el 13% del impuesto. Ahí lo tenemos, 783,000 y 100 en términos absolutos. Ahí eso es, tienen un poquitito más. Ok, ya ahí lo tenemos. Con eso yo ya sé cuánto es el total de los impuestos que tengo que pagar en la aduana, que van a ser los derechos arancelarios, más el selectivo de consumo, más la ley, más el... Muy bien, ahí lo tenemos. Esto es lo que voy a tener que pagar en impuestos. Pero además estaban los servicios de la aduana, por el desalmacenaje, y, bueno, pues el desalmacenaje son 20,000. Pero también teníamos otros gastos por 35,000. Ambos se tienen que capitalizar a mi producto. Son generales, así que los voy a distribuir. Y el 80% es del jarabe. Y el otro 20% es del cacao. Y también hay que tener presente, se había mencionado hace un ratito, que estos 20,000 tienen un IVA. Ponerlo por aquí para que no se me olvide. Ese IVA de los 20,000 no es capitalizable. Son 2,600. Ese IVA no es capitalizable, pero sí hay que pagar. Es parte de los gastos que tendríamos. Entonces, al final, ya aquí tendríamos todo para determinar cuánto es el costo de cada uno de nuestros diferentes productos. Voy a regresar a los asientos con esta información que tengo hasta el momento para continuar donde lo dejé y hacer el siguiente asiento del registro de los impuestos. Bueno, antes, por aquí nos decía que, y que tal vez me lo brinqué, cuando se pagó el seguro también nos dijeron que era fecha de cierre mensual. Recordemos que en las fechas de cierre, nosotros tenemos que actualizar nuestras deudas que están en moneda extranjera al tipo de cambio de esa fecha. Entonces, el 28 de febrero de 2000X, vamos a tener la mercadería en tránsito, perdón, vamos a tener el documento por pagar, que va a ser afectado. El documento por pagar, voy a hacer otra vez por aquí, estaba registrado a 550 originalmente. Tipo de cambio, 550. Y esto era igual a 2,750,000. Pero ahora aquí al cierre el tipo de cambio es de 555. Yo tengo $5,000 a 555
me da 2.700.000, perdón, es a 553. Me da 2.765.000, ya que hay una diferencia de 15.000. Como el tipo de cambio aumentó, esta es una pérdida. Por lo tanto, yo tengo que hacer por aquí un asiento de pérdida por diferencial cambiario. Este documento por pagar por 15.000 colones. Y ahora sí, regreso a la importación. Eso nada más será porque ahí está la fecha de cierre. Y ahora regresamos a la importación el día 15 de marzo del 2021. Perdón, del 2000X. 15 de marzo del 2000X. ¿Qué es lo que hay el 15 de marzo? Bueno, mercadería en tránsito contra bancos. ¿Y qué es lo que estoy pagando? Los impuestos, más los servicios de la aduana, más este IVA. Estoy pagando 1.096.224.50. Reitero, el cálculo será el total de los impuestos más los servicios de aduana más el IVA que está por aquí de 2.600. Tal vez en esto podríamos poner un total a pagar en aduana, que sería el total de impuestos más los servicios de aduana y a esto le sumo los 2.600. Es 1.096.225. Lo considero para fines de lo que estoy pagando, pero no es parte del costo del producto. De hecho, ya ahorita lo vamos a ver, porque sí, estamos analizando el asiento. El IVA está en mercadería en tránsito. Cuando yo lo paso a inventario, él no es capitalizable. Ahí tenemos que tener cuidado de separar ese IVA. De eso nos dice que se pagó entonces un transporte por la mercadería por un importe de 20.000. Mira que tenemos por aquí, por el transporte de la mercadería de la aduana a la bodega de la empresa se pagan 20.000 el 16 de marzo. Entonces, el 16 de marzo tendríamos mercadería en tránsito contra bancos por 20.000 colones. No nos habla nada de un IVA. Podría perfectamente haber sido un servicio con IVA. Y cuando ya llega la mercadería, dice que cuando llega la mercadería de la bodega de la empresa, se procede a revisarla y se encontraron los siguientes faltantes: 10 kilos de cacao y 2 kilos de jarabe. La empresa hace el trámite de reclamo respectivo a la compañía aseguradora al precio de cada límite. Bueno, lo primero es que tendríamos que hacer ese cálculo. Vamos a ver cuánto cuesta mi mercadería. Entonces, el total de la mercadería en el caso del jarabe va a ser, ven aquí el asunto es que hay que irlo haciendo al tipo de cambio de la fecha correspondiente. Pero para el caso del jarabe vamos a tener los impuestos, bueno, total pagado en la aduana menos el IVA, y a esto le estaríamos sumando el costo de la mercadería al tipo de cambio correspondiente. Son $4.000
Y eso se pagó cuando el tipo de cambio era de 550. Aquí me faltaría adicionarle los otros rubros. Los otros rubros que tenemos que sumarle es el seguro, el flete, el transporte que tuvo la mercadería y lo que corresponde a la comisión bancaria. Todos ellos de forma proporcional a lo que le correspondía al jarabe, que era el 80%. Lo que me da un costo total de 3.862.000. Repito, en el caso del jarabe, vamos a tener, tal vez aquí puedo jalar el cálculo, vamos a ver. No, no se puede, bueno, no importa. Vamos a tener, voy a ahorrarlo porque si no, no lo vemos bien. Vamos a tener lo que corresponde a lo que pagué en la aduana menos el IVA, más el costo de la mercadería al tipo de cambio del día que se compró, que es 550, más lo que corresponde a la parte proporcional de la comisión bancaria, del flete, del seguro y del flete hasta la bodega, que es todo esto por el 20%. Con lo cual me da un costo de 785.432.25. Ese es el total de costos y lo vamos a distribuir entre las unidades que son, en el caso del jarabe, 50 litros, y en el caso del cacao, 100 kilos. Entonces, el costo unitario es este dividido entre las unidades. Ahora, estamos claros que se perdió una parte y lo que nos dice es que la empresa que tramita el trámite con la aseguradora por el precio de entrega del inventario. Entonces, por este precio, ¿cuánto sería la cuenta? Digamos que se puede cobrar, bueno, que estaría en cobro en ese caso por la aseguradora. Bueno, en el caso del cacao, perdón, del jarabe. En el caso del jarabe nos dice que serían, estoy viendo la página incorrecta. En el caso del jarabe son 2 litros. Y en el caso, están aquí, sería este por 2. Y en el caso del cacao son 10 litros. Perdón, 10 kilos. Entonces, ahí tendríamos la cuenta por cobrar en ese caso. Por lo cual procedo a hacer el asiento. El asiento lo vamos a tener el día 17 de marzo del 2000X como mercadería, perdón, como inventario, por la sumatoria de los dos costos de importación menos lo que se perdió. Lo cual me da 3.595.397. Bueno, ahí es por el redondeo. Creo que si llevamos todos los decimales, hay unos decimales por ahí. El impuesto al valor agregado, que ese impuesto lo vamos a tener como los 2.600 más estos dos que tengo por aquí. 486.030. Y finalmente estaría la cuenta por cobrar a la aseguradora, que va a ser 120.000 más 78.000,
198,898. Y doy de baja la cuenta mercadería en tránsito por 4,280,000. Y esa cuenta tiene que haberme quedado en cero. Si yo mayorizo la cuenta de mercadería en tránsito, todas se iban registrando al DER. Deberían sumarme ese mismo rubro. Y efectivamente, con esto la cuenta de mercadería en tránsito quedaría en cero. Con esto finalizo el ejercicio número 39. Muchas gracias.